Bienvenidos a Líneas de Guerra. Este espacio está dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El próximo día 29 de mayo, los colombianos van a las urnas, se celebran las elecciones presidenciales en Colombia. Hace ya un año habíamos hecho un video analizando o proyectando más bien cómo se daría el proceso electoral en Colombia, tomando en cuenta la coyuntura muy especial que se estaba dando en este proceso en particular, porque hace un año estábamos sumergidos en las protestas en Colombia por el tema de la reforma tributaria, que sin lugar a dudas ese fenómeno terminó de apuntalar a Petro como uno de los puntales del proceso presidencial, pero también descartaba las posibilidades del oficialismo encarnado en Álvaro Uribe y en el gobierno de Iván Duque, porque hay que decirlo así, el gobierno de Iván Duque ha sido un gobierno cuando menos mediocre y lógicamente el presidente Álvaro Uribe está arrastrando también consigo algunos procesos judiciales que han terminado pues por lastrar su imagen y creando las condiciones para que su fuerza política salga del poder y ya no sea la ficha determinante e influyente que fue en los procesos anteriores. Terminado esto, el proceso electoral colombiano tenía dos caminos, evidentemente, para desarrollarse. Uno era en el eje de convertirse, ya sacando a Álvaro Uribe del escenario como una figura protagonista, ya no era digamos que todo alrededor de Uribe, o el voto contra Uribe o el voto pro Uribe se iban a enfrentar en las urnas como ha venido ocurriendo desde el año 2002. No, esta vez, salido Álvaro Uribe del proceso, la otra figura polarizante que queda es Petro. Y entonces aquí habían dos cosas. O se volvía un plebiscito sobre Petro o se convertía, dada la situación de crisis derivada de la pandemia, en una dicotomía entre ruptura representada por Petro y continuidad representada por cualquier candidato del status quo que pudiera hacer frente a Petro. Es justamente en esta dicotomía que se ha desarrollado todo el proceso a lo largo del último año. Es decir, esta campaña electoral, esta larga campaña electoral colombiana, más bien se ha convertido en ver quién carga las banderas de la continuidad del sistema contra Petro, que se ha afianzado como el hombre de la ruptura, el hombre del cambio, el hombre que expresa el cansancio y el malestar que tiene la gente con la clase política tradicional, dado lógicamente, como habíamos hablado, del proceso de desgaste que ha vivido por el mal gobierno de Iván Duque. Es en este escenario que surge, sobre todo en el último trimestre del año pasado, la figura de Rodolfo Hernández, el denominado Trump colombiano. Este es un hombre de 76 años de edad que fue alcalde de Bucaramanga y decidió buscar con una estrategia de redes sociales la presidencia de Colombia. Basado en una estrategia de redes sociales a punta de Facebook Lives y de un discurso muy duro contra la corrupción, Rodolfo Hernández se fue convirtiendo en una bola de nieve y llegó un momento en el que pasó de marcar un 1, un 2% al inicio de su candidatura a colocarse como la opción que parecía que iba a enfrentar a Petro. Pero en el camino, Rodolfo Hernández tuvo digamos que un error de cálculo. Rodolfo no participó en las consultas interpartidarias de marzo y eso lo obligó a que en ese mes crucial su candidatura perdiera empuje. Además, en esas mismas semanas de las consultas interpartidarias, el hombre decidió irse al Vaticano a hacer una gira que iba a incluir una visita al Papa Francisco, quizás emulando lo que había hecho ya Gustavo Petro anteriormente.
Y esto hizo que él perdiera el empuje, pero que ganara momentum Fico Gutiérrez, que al ganar la consulta interpartidaria del equipo por Colombia, sobre todo de los partidos conservadores, los partidos de derecha en la República de Colombia, pues Fico ganó momentum y se colocó entonces como la figura a vencer, o la figura a vencer no, la figura con la cual se iba a enfrentar Petro en una eventual segunda vuelta. Evidentemente que ya a día de hoy no hay una sola encuesta que no establezca que la segunda vuelta se está proyectando entre Petro y Fico. Y aquí entonces entramos en un análisis interesante que se da a la luz de las últimas encuestas, porque ¿qué ha pasado aquí también? Petro se había mantenido consistentemente bordeando el 30%. Consistentemente hasta febrero de este año, Gustavo Petro mantuvo su techo del 31-32% de los votos como mucho, o de la intención de voto. Sin embargo, en las últimas semanas está ocurriendo algo interesantísimo, que puede incluso dar sorpresas el día 29 de mayo. Por un lado, Petro está poco a poco rompiendo el techo del 30%, del 40%. Ya no hay una sola encuesta que no le dé a Petro menos de 38%. De hecho, la más reciente encuesta que salió publicada el día 10 de mayo daba a Petro el 40% en la intención de voto, marcando una tendencia alcista y marcando la posibilidad de que Petro pueda convertirse entonces en un candidato con opciones a dar una sorpresa el 29 de mayo y ganar en primera vuelta, que es la estrategia que tiene Petro. Aunque este escenario a día de hoy no es tan probable, no se puede descartar porque Petro va con viento de cola y eso todos sabemos lo que puede significar. Por el otro lado, sorpresivamente, durante el mes de abril y después de Semana Santa, la candidatura de Fico, que venía ascendiendo de manera vertiginosa, se ha detenido en el entorno del 24, del 22, del 23%. No hay una sola encuesta que le dé a Fico una votación superior al 26% y una distancia entre él y Petro inferior al 15%. Es decir, en todas las encuestas lo que estamos viendo es que Petro prácticamente duplica a Fico. Y aquí viene entonces la otra cosa que uno está viendo, el movimiento en las últimas encuestas, y es que de nuevo Rodolfo Hernández comienza a subir de manera paulatina, aunque su distancia de Fico todavía es de 5, 6, 7 y hasta 8 puntos en las encuestas. Aunque eso se está dando, pues hay un crecimiento progresivo de la candidatura de Rodolfo Hernández. Y entonces, en este sentido, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, en esta primera vuelta, en el rumbo a la primera vuelta, aquí hay unos votos que podrían definir lo que puede pasar en esta elección. La primera cosa son los votos de Sergio Fajardo. Ese votante de Sergio Fajardo, que si bien es cierto que tiene resistencias con Petro, también lo es el hecho de que es un voto que quiere un cambio, que está apostando a una nueva clase política dirigente en Colombia, pero que no se atreve aún a abrazar la candidatura de Gustavo Petro. Entonces, ese voto que ya sabe a día de hoy, ese votante de Sergio Fajardo, que ya tiene claro que su candidato no va a ser presidente de Colombia y que no tiene posibilidades de competir, es muy probable que si ese voto decidiera, en vez de marcar a su favorito, que es Sergio Fajardo, y rendirle un último tributo en una posible última candidatura presidencial de Sergio Fajardo, en vez de votar por él directamente, decide entonces hacer una suerte de voto útil. Y aquí veremos una parte importante de ese voto abrazando a Rodolfo Hernández. Incluso se habla de que Sergio Fajardo no llegaría a la elección del 29 de mayo. Ya se están haciendo aprestos para alianzas entre ellos, aunque Sergio Fajardo sigue diciendo que él va hasta el final. Pero si eso ocurriera, si él va hasta el final, hay otra parte de ese voto que, sabiendo ya que su candidato no tiene posibilidades
teniendo reservas de si Rodolfo Hernández puede cruzar a una segunda vuelta, terminaría entonces abrazando en voto útil la candidatura de Gustavo Petro y podría darle a Petro el empuje que le hace falta para ganar en primera vuelta o para quedar tan cerca de ganar en primera vuelta que ya haga de la segunda votación en junio un mero trámite. Entonces, este proceso que estamos viendo en Colombia está muy interesante, sobre todo para ver cómo se va a desenvolver en las próximas semanas. En el caso de Fico Gutiérrez, Fico tiene un desafío importante por delante. Fico tiene todas las características para convertirse en un buen candidato y de hecho es un candidato con ciertas potencialidades para convertirse en un en un hombre de discurso conciliador. Sin embargo, Fico ha tenido problemas para conectar con una parte de su electorado que no se siente lo suficientemente motivado por él como para abrazarlo en una contienda contra Petro. De hecho, aquí podemos ver algo que se puede dar. Para Fico poder ganar las elecciones, poder competir de nuevo, poder meterse en la pelea, tiene que en las próximas 2 semanas, tiene que hacer un esfuerzo por convertir esta campaña ya en una suerte de plebiscito contra Petro. Si Fico Gutiérrez logra cambiar la dinámica de la campaña hacia un plebiscito de votación o por Petro o antipetro, ahí entonces sus posibilidades de ser presidente de Colombia y de derrotar a Petro en una segunda vuelta se potenciarían. Porque si él logra eso, estaría teniendo a su favor una parte importante del voto de opinión que tiene resistencias con Petro, que no se siente identificado con Rodolfo Hernández y que entonces votaría con Fico, en muchos casos con la nariz tapada, para lograr derrotar a Petro. Pero mientras siga siendo como es hasta ahora, que es realmente la lógica y la dinámica de esta campaña electoral ha sido o ruptura o continuidad, y Fico está representando la continuidad porque Fico, en un hecho que se repite en la historia de Colombia, porque pasó en el proceso anterior con Iván Duque, Fico está repitiendo la misma coalición que llevó a Duque a la presidencia de Colombia. El Centro Democrático de Álvaro Uribe, el Partido Liberal de César Gaviria, el Partido Conservador y el Partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras. Esa coalición que hizo a Duque presidente de Colombia en segunda vuelta es la misma coalición que está soportando la candidatura de Fico, aunque se inscribió por firmas de manera independiente, mediante firmas, pero ya todos estos partidos han dado su aval de manera directa o subrepticia en el caso del Centro Democrático y en el mismo caso de Cambio Radical, que aún no se pronuncian, pero tanto uno como otro están soportando evidentemente las aspiraciones de Fico Gutiérrez. Y entonces, en el caso de que Fico logre variar la dinámica de la campaña, pues es muy claro que pudiera cambiar el resultado. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo que hay es un debate entre la ruptura que representa Petro y la continuidad que la está representando Fico Gutiérrez, que dicho sea de paso, está soportando su candidatura a una coalición de partidos que son los responsables o que la gente identifica como los responsables de la crisis y también como representantes o como entes corruptos o como representantes de las élites de siempre. Y entonces, en ese sentido, todo lo que se puede dar aquí, sobre todo de cómo se mueva el voto de Fajardo. Yo creo que aquí la clave en esta etapa hasta el 29 de mayo es cómo se mueve el voto de Fajardo. Porque si el voto de Fajardo decide irse a hacer voto útil, pues pudiera estar generando sorpresas el 29 de mayo. Tanta sorpresa como que Petro gane en primera vuelta o otra sorpresa que puede ser que Rodolfo Hernández clasifica la segunda vuelta y entonces y aquí entro entonces al próximo escenario, aquí estaríamos viendo otra realidad. Porque si es Rodolfo Hernández
quien clasifica a la segunda vuelta, las posibilidades de Petro ganar esa elección se complican y yo creo que se reducen a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque si hay un candidato que ha amenazado la hegemonía que tiene Petro del discurso de ruptura, es precisamente Rodolfo Hernández. De hecho, el propio Petro, en un discurso que dio públicamente, dijo que caramba, Rodolfo nos está robando las banderas de la lucha contra la corrupción. Y era cierto, y todavía lo es. Lo que pasa es que Rodolfo Hernández tuvo un bache en su campaña presidencial en todo el mes de marzo y parte del mes de abril, que lamentablemente desinfló sus posibilidades. Y ahora se está notando una cierta remontada que no sé si le dará tiempo a Rodolfo Hernández de convertirse pues en un candidato con probabilidades de colarse a la segunda vuelta. Porque si es Rodolfo Hernández quien compite con Petro por la presidencia de Colombia en una segunda vuelta, está muy claro que ya en ese escenario de que la dinámica sea de ruptura o continuidad, ya no habrá opción de continuidad. Van a haber dos opciones de ruptura, una asociada a la política tradicional, como es el caso de Petro, que viene de la guerrilla, que participó liderando la izquierda, que fue alcalde de Bogotá. Y por otro lado, Rodolfo Hernández, que es un outsider en todo el sentido de la palabra. Y es en ese orden que ese pleito ahí tendría Rodolfo Hernández una gran potencialidad, porque lo que harían los partidos tradicionales es arroparle, aunque fuere de manera subrepticia, y entonces gran parte del voto de opinión que se resiste a Petro estaría yéndose totalmente con Rodolfo Hernández en una segunda vuelta, y eso sería fatal para las aspiraciones de Petro. Claro está, siempre y cuando Petro saque una votación en primera vuelta que no esté muy cerca del 50%, porque les voy a decir algo también. Si Gustavo Petro el 29 de mayo rompe la barrera del 45%, ningún candidato podrá ganarle en segunda vuelta y Petro se convertirá entonces en el presidente de Colombia. Está muy claro que el futuro que le esperan a los colombianos en esta coyuntura no es nada fácil, porque los tres posibles presidentes de la República de Colombia tienen ante sí muchos desafíos y cada uno de ellos tienen cosas que superar si quieren llevar a cabo a buen término sus propuestas. En el caso de Petro es el que más ventaja tiene por una parte, porque de los tres Petro tiene mayoría individual en el Congreso, no como coalición, pero sí mayoría individual, lo cual lo pondría a él a gobernar en una situación de cierta ventaja, aunque la radicalidad de sus propuestas haría que la oposición se nucleara toda contra él. Entonces su gran desafío sería construir consensos políticos y sociales que le permitan llevar a cabo sus propuestas sin romper la alianza social y ciudadana que lo va a llevar a la presidencia de la República de Colombia, sin lastrar las expectativas que tendría la gente con un gobierno de Gustavo Petro por un lado, pero también creando las condiciones para que la sociedad colombiana no se vuelva a fragmentar. Del otro lado, Fico tiene ante sí, por un lado, la ventaja de que podría llegar a presidente soportado en una coalición que sería mayoría en el Congreso, pero con una férrea oposición radical totalmente de la izquierda colombiana, que asumiría la derrota de Petro como una afrenta, como un robo, y quién sabe qué situación de inestabilidad política pudiera darse luego de una derrota de Petro. El otro escenario es que Rodolfo Hernández sea presidente de Colombia, que termine ganando la elección. Es hasta el día de hoy el menos probable de los escenarios, porque dado el bache de simpatía que tuvo la candidatura de Rodolfo Hernández, sobre todo en el mes de marzo y parte del mes de abril, ese bache hizo que sus posibilidades mermaran, pero todavía hay cierta esperanza o cierta probabilidad de que el movimiento que se está dando en torno a su crecimiento
más el voto útil que pueda tener Fajardo a su favor, pues podría generar una sorpresa de Rodolfo Hernández en una segunda vuelta. Si eso se diera, pasaría una situación muy difícil, porque Rodolfo Hernández no tiene representación en el Congreso. No es que tiene minoría, es que no tiene ningún tipo de representación en el Congreso. Y entonces, un gobierno de Rodolfo Hernández sería muy difícil para él gobernar el país sin hacer grandes consensos sociales y políticos que le permitan a él desarrollar una agenda de gobierno. Pero ¿qué pasa? Dada la potencialidad de su discurso, dada el tipo de discurso radical que tiene Rodolfo Hernández contra la clase política, yo dificulto que hayan acuerdos en el Congreso que le permitan a él gobernar si se mantiene dentro del marco de la radicalidad y el extremismo de su discurso en contra de la clase política. Así que, como podemos ver, el cuadro que se está dando en Colombia es un cuadro interesante por una parte, pero también con muchas aristas, también con muchas complejidades que hacen que uno tenga que esperar hasta el último momento a ver cómo se va a desenvolver la cosa. Personalmente pienso que la decisión del pueblo colombiano de llevar a Petro, pase lo que pase, a la presidencia de la República parece que está tomada. Yo pienso que Gustavo Petro va a terminar coronándose con la presidencia de la República, a menos que haya algún cambio en la dinámica propia de la recta final de la campaña electoral. Pero si todo sigue más o menos igual, es muy claro que Petro va a terminar ganando la presidencia y que solamente Rodolfo Hernández está en capacidad de disputarle a él la presidencia de Colombia en una eventual segunda vuelta. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, vamos a esperar cuál va a ser la proyección del escenario político en los próximos días. Está pendiente de ver si real y efectivamente Fajardo y Rodolfo Hernández van a llegar a algún tipo de acuerdo. Está también por verse cómo se van a manejar las estructuras del liberalismo, aunque César Gaviria y el Partido Liberal apoyó de manera formal a Fico Gutiérrez. Gran parte de las bases liberales están con Gustavo Petro. También en la propia Alianza Verde, una parte importante de la base de ese partido está proclive a apoyar a Gustavo Petro. Y yo veo realmente las posibilidades de Fico Gutiérrez muy disminuidas. Yo no lo veo a él presidente de Colombia. Para mí sería una sorpresa que, dada la actual coyuntura en la que no ha podido convertir esta campaña en un plebiscito sobre la figura de Petro, yo no veo posible de mantenerse el actual marco de una decisión entre ruptura y continuidad, que él en ese marco de acción, en ese marco del debate político en el que se mueve el imaginario electoral de la gente en Colombia, pueda Fico entonces ganarle a Petro. Y entonces parece que Colombia ha decidido ir con Petro como una muestra de castigo a la clase política, por una parte, pero también con cierta esperanza de muchos sectores que ven en Petro una suerte de líder reivindicador de las clases sociales más pobres del pueblo de Colombia. Vamos a ver cómo va a evolucionar todo esto, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, y ya si no hay victoria de primera vuelta de Petro el 29 de mayo, vamos a ver en la campaña de la segunda vuelta cómo va a terminar todo este proceso electoral. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy en este comentario de Líneas de Guerra. Como ustedes saben que cada día vamos a estar compartiendo contenido con todos ustedes y sobre todo le invitamos a que comenten. El video pasado que hicimos sobre las elecciones en Colombia tuvo muchos comentarios, tuvo muchas visitas y yo espero que ahora se desate el debate. Es más, a los amigos de Colombia que nos ven, pongan aquí en la caja de comentarios por quién usted va a votar en las próximas elecciones, por cuál de las opciones usted va a ir a votar el 29 de mayo en Colombia. Así que les invito a que se suscriban, a que activen la campanita de las notificaciones, que le den a me gusta
y que sobre todo que compartan este contenido con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.